Hola, buenas. Nosotros somos el grupo número 11, integrados por Marinel Pérez, Sebastián Quijada, Cintia Reyes y mi persona, Ana Coveña. Y nosotros vamos a hablar sobre el contrato del fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Según lo establecido en el artículo 1 de la Ley del Fideicomiso, un fideicomiso es una regulación jurídica en la cual un fideicomitente transfiere uno o más bienes a un fiduciario, quien se le obliga a utilizarlo en favor de aquel o de un tercero llamado beneficiario. Esta relación jurídica se rige por las disposiciones y condiciones establecidas dentro del contrato consagrado por el fideicomitente y el fiduciario, con el fin de garantizar la entrega de una herencia, obtener una rentabilidad con la administración de algún bien o respaldar el pago de alguna deuda. En otras palabras, el fideicomiso es un contrato con diversas condiciones y parámetros establecidos por una o varias personas, las cuales asignan bienes económicos a un beneficiario o fideicomisario a través de una persona jurídica o institución financiera capacitada, encargada principalmente de velar dichos bienes. Del mismo modo, estos contratos poseen un tiempo de vigencia y pueden culminar por el incumplimiento de alguna condición estipulada en el contrato, por el fallecimiento del fideicomitente, por la renuncia de los beneficiarios, por la revocación hecha por el fideicomitente o por la falta de fiduciario. Para crear un fideicomiso es necesario determinar la finalidad del contrato, así como los bienes o recursos seleccionados a otorgar. Tener un beneficiario, ya sea una familia, empresa o fundación. Seleccionar una entidad financiera que desarrolle el papel del fiduciario. El fiduciario durante este proceso cobrará una remuneración por la supervisión de los trámites. Y por último, firma del contrato. Una vez establecidos los puntos anteriores del contrato, debe ser firmado por el fideicomitente y en algunas ocasiones es necesario la garantía de un notario. Los contratos del fideicomiso son documentos de confianza, ya que las instrucciones establecidas en ellos son irrevocables, y cada una de estas condiciones están contempladas dentro de un corto, mediano y largo plazo. Es por ello que a través de la relación jurídica entre el fideicomitente y el fiduciario se garantiza la administración, cuidado y mantenimiento de los bienes, haciendo que estos se encuentren protegidos del fideicomisario, los cuales pueden ser personas inexpertas o incapacitadas que puedan llevar una mala administración de los recursos otorgados. Asimismo, uno de los objetivos más importantes de estos documentos es realizar todos los actos necesarios para que la voluntad del fideicomitente se cumpla de la mejor manera posible. Tipos de contrato de fideicomiso. Según el momento de su entrada, pueden ser fideicomiso testamentario o fideicomiso inter vivos. El fideicomiso testamentario se activa a la muerte del fideicomitente, es decir, quien transmite sus activos. El documento especifica cómo se van a repartir los bienes del fallecido. Esta es una excelente forma de garantizar que se cumpla tu voluntad y asegurar que tu patrimonio se destine a los beneficiarios que tú escojas. El fideicomiso intervivos, el individuo constituye el contrato mientras está vivo para ir planificando un patrimonio que busca transferir en el futuro. En algunos casos, dicho capital puede ser accesible al beneficiario antes del fallecimiento del fideicomitente. Según su finalidad está el fideicomiso de garantía, que sirve como respaldo para el cumplimiento de obligaciones del fideicomitente o de una tercera persona. Por ejemplo, un deudor constituye un fideicomiso para ofrecerlo como garantía del pago de un préstamo. El fideicomiso de titularización permite respaldar derechos subyacentes a valores mobiliarios. El fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos a un patrimonio fideicomitido. Así, con cargo a dichos activos, el fiduciario emitirá valores mobiliarios como bonos y acciones. Cabe destacar además que los inversionistas que compran estos títulos podrán exigir que se vendan los valores fideicomitidos para que el emisor cumpla con la obligación de pagarles. El fideicomiso de caridad es aquel establecido con motivos benéficos. Es un término para hacer alusión a asociaciones caritativas, según su posibilidad de anulación, revocables o irrevocables. Revocables cuando el fideicomitente puede cambiarlo en cualquier momento de su vida, e irrevocable cuando no hay posibilidad de revertirlo una vez establecido el acuerdo o a la muerte del fideicomitente. Además,
El fideicomiso puede ser puro o de residuo. Puro cuando el fiduciario, es decir, el asegurador, no puede disfrutar los bienes, y de residuo cuando sí puede hacerlo. En este caso, el fiduciario debe conservar al menos un mínimo sobre el patrimonio o incluso puede no tener ningún tipo de restricción. Características. El contrato de fideicomiso contempla las siguientes características. Es consensual porque nace de la voluntad del fideicomitente y la aceptación del fiduciario para la ejecución del encargo. Es bilateral porque se celebra en dos partes, el fideicomitente y el fiduciario, básicamente aun cuando ocurran tres sujetos. Es formal porque debe celebrarse por escrito y cumplir ciertos requisitos legales. Es oneroso ya que conlleva una remuneración para el fiduciario. El fiduciario tendrá derecho al reembolso de los gastos y a una retribución. Es irrevocable salvo se pacte lo contrario. Implica la transferencia de bienes. Se traslada el dominio al fiduciario, quien mantiene una propiedad temporal en administración o garantía, aparte de su patrimonio y del fideicomitente. Es confidencial, ya que el fiduciario debe guardar la confidencialidad de la operación por exigencias de la ley. En comprensión de todas las variables y concepciones inherentes al contrato de fideicomiso, es importante entender cuál es el marco legal por el cual éste se rige para poder tener así una referencia objetiva sobre cómo debe ser su aplicación y su utilización. Primeramente, debemos entender que dentro de la República Bolivariana de Venezuela, los contratos de fideicomiso y afines son regulados por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, o SUDEBAN. Este, de manera autónoma y con personalidad jurídica, se encarga a grosso modo de todos los aspectos relacionados con la regulación del sector bancario del país. Para empezar, la Ley de Fideicomiso, publicada en Gaceta Oficial número 496, cuenta con 31 artículos que forman una estructura conceptual y jurídica que destaca aspectos como su definición, requerimientos para su constitución, obligaciones, jurisdicción y consideraciones adicionales. A su vez, también contamos con normativas prudenciales relacionadas a este que parte de dos resoluciones principales. Tenemos las resoluciones número 04011 y 08312, publicadas en Gaceta Oficial bajo el número 39.941 el año 2012. La resolución número 04011 consta de 7 artículos que muestran principalmente las limitaciones que desde el momento de su publicación hasta la fecha pone la SUDEBAN en cuanto a la limitación de la aprobación de estos contratos en miras de salvaguardar los intereses de los depositantes y así mantener la estabilidad del sector bancario. La resolución número 08312 consta de 12 capítulos y un total de 32 artículos que están orientados a atender y reglamentar todas las variables que intervienen dentro de las operaciones de fideicomiso, abarcando desde los objetivos y aspectos generales hasta las sanciones implicadas al incurrir infracciones. Dentro de este vislumbramos 3 participantes principales, independientemente de su relación directa o indirecta con el fideicomiso. Tenemos como eje principal de la instauración de toda la normativa legal relacionada con los contratos de fideicomiso a la SUDEBAN, ejerciendo como organismo principal encargado de generar la estructura informativa y jurídica. Los fiduciarios son los bancos universales e instituciones financieras en proceso de convertirse en banco universal, autorizados por la SUDEBAN para elaborar bajo esta figura en cuanto a la emisión de contratos de fideicomiso. Los fideicomitentes son las personas que constituyen los fideicomisos mediante la disposición de uno o más bienes a la espera de que los fiduciarios generen los rendimientos que constituyen el contrato de fideicomiso, a consideración de los posibles riesgos que estos componen. Esto se realiza a favor de un fideicomitente o de otros beneficiarios que éste disponga. Derechos y obligaciones de los participantes. Los participantes de un contrato de fideicomiso tienen tanto derechos como obligaciones que están establecidos en la ley y en el contrato. Derecho de los participantes. En el caso del fideicomitente, el artículo 13 de la ley le da el derecho de designar
al o a los fiduciarios. También el fideicomitente tiene derecho a revocar el contrato, a exigirle al fiduciario que le entregue cuentas, así como removerlos, y cualquier otro derecho que establezcan los participantes en el contrato. El beneficiario tiene derecho, según lo establecido en el artículo 24 de la ley, a exigir al fiduciario el cumplimiento del contrato, a demandar por cualquier acto que considere anulable y proceder legalmente. Tiene derecho a recibir el beneficio del contrato. El fiduciario, entre sus derechos está el de recibir un pago, según el artículo 19 de la ley. Igualmente, tiene derecho de administrar el fideicomiso y accionar legalmente cuando lo considere. Obligaciones. Principalmente, el fideicomitente y el fiduciario tienen las obligaciones con mayor peso de la ley. El fideicomitente tiene como obligación a transferir los bienes del fideicomiso, pagar remuneración del fiduciario, satisfacer todos los gastos del contrato, mientras que el fiduciario está obligado por el contrato y por la ley explícitamente en los artículos 15, 23 y 27, entre ellas, no puede delegar sus funciones, no puede ser beneficiario del contrato, debe transferir los bienes fideicometidos, rendir cuentas y llevar registros contables. El beneficiario informa formalmente al juez sobre alguna inseguridad que presente. Ejemplo. En Venezuela, el ejemplo más común es los contratos de fideicomiso de antigüedad que celebran algunas entidades públicas y privadas con los bancos en beneficio de sus trabajadores y por ser una de las alternativas que contempla la Ley Orgánica del Trabajo. En este ejemplo, el fideicomitente es la empresa, el fiduciario es el banco y el beneficiario es él o los trabajadores que acepten el contrato de fideicomiso por sus prestaciones sociales. ¿En qué consiste? El trabajador, al pasar el tiempo, tiene derecho a recibir un ingreso por antigüedad, pero acuerda con su patrono, la empresa, en constituir un contrato de fideicomiso, en donde un banco seleccionado por el fideicomitente va a administrar ese dinero que se ha ganado el trabajador. El banco tiene potestad, de acuerdo al contrato, de invertir ese dinero para que produzca rendimiento y así el trabajador se beneficie con parte de esas ganancias. Muchas gracias por su atención.